Buenas tardes a todos los que estáis en el webinar. Yo soy Carmen Aguilar, que pertenezco a Ares, y hemos organizado este webinar pues para poder hablar con Lucas de Toca, que queremos agradecerle que esté aquí porque la coordinación horaria es difícil con Australia. Ahora mismo son las 6 de la mañana allí, así que hay que agradecer a Lucas el esfuerzo que hace por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues por presentar un poco a Lucas, Lucas y yo nos conocemos de la carrera, que estudiamos juntos en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, pues él ha sido una persona con una trayectoria brillante, fue presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, después se formó en Harvard en salud pública, trabajó después en salud pública en Australia, especialmente estuvo varios años trabajando con la comunidad indígena y ahora tiene un puesto bastante importante, es secretario en el Ministerio de Salud y ha coordinado todo el plan estratégico del COVID en Australia. Entonces, bueno, si me equivoco en algo ahora me corriges, Lucas. Vamos a grabar este webinar, la parte de exposición de Lucas, luego no grabaremos la ronda de preguntas que hagamos para que también pues tengamos más libertad de poder hablar con tranquilidad y sin más le doy paso a Lucas. Muchas gracias, Carmen. Recording in progress. Y gracias a todos y todas. En Australia la costumbre de empezar las reuniones es reconocer o recordar que en la tierra de qué nación está. Yo ahora mismo estoy llamando desde la nación Ngunnawal, aquí en Canberra. Perdonad la sombra rara que tengo en el cuello, pero está literalmente amaneciendo y entonces el sol entra por aquí desde la ventana que me pone en la cara. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión cuando Carmen me dijo que podía haber interés en un poco mi trayectoria un poco alternativa y un poco lo que estoy haciendo en Australia. Voy a intentar no enrollarme, daros una review rápida de cómo he llegado aquí y un poco de lo que hago, porque yo creo que es más interesante la parte de preguntas que podáis tener. Le estaba diciendo a Carmen y a Jonander antes que tengo una tendencia a enrollarme, con lo cual que me controlen si me voy por peteneras. Y luego también que la verdad llevo 12 años sin vivir en España y prácticamente toda mi carrera profesional ha sido en inglés, con lo cual me cuesta un poco a veces hablar de conceptos profesionales en español, con lo cual si me atasco o suelto un anglicismo no es por pedantería, sino porque realmente no me sale. Pero un poco por contextualizar la trayectoria, yo no he tenido una evolución profesional muy estándar. Decidí en un momento no hacer el MIR y eso fue creo que un momento coyuntural y venirme a Australia por toda una serie de razones, pero y acabado en salud pública. Pero también debo decir, cuando Carmen me invitó aquí a dar esta charla, me daba un poco de cosa decir, pues voy a hablar de una carrera en salud pública a un grupo de residentes de medicina preventiva y salud pública sin haber hecho yo la especialidad de medicina preventiva y salud pública, con lo cual quiero decir que me parece fundamental que haya una especialidad de medicina preventiva y salud pública y que es la carrera normal y correcta para que un médico entre en medicina preventiva y salud pública. Quería hacer como un disclaimer al principio porque me parecía un poco extraño contar en este contexto. A ver, pues un momento que no me veo. Bueno, pues yo acabé en Australia de forma un poco aleatoria. Simplemente fui a Australia durante la carrera o al principio de la carrera, en un principio para aprender inglés y luego me gustó y hice un año de intercambio con la Universidad de Sydney, una especie de piloto con la autónoma que nos montamos, que era muy complicado organizar y solo funcionó 2 años, pero me pude pasar un año en la Universidad de Sydney y cuando acabé la carrera me fui a Australia a trabajar allí. En la homologación de título en Australia, que es lo que me pregunta casi todo el mundo, y la verdad es que debe ser que aparezco en Google porque cada semana recibo 1 o 2 contactos de médicos españoles o hispanohablantes sobre cómo se pueden venir a España, lo cual ya tengo una respuesta estandarizada que os mando de cómo se homologan los títulos aquí. Pero
La homologación de título en Australia es posible, pero es compleja. Es más fácil si eres especialista, en cuyo caso haces un examen de especialidad y a lo mejor tienes algún año más de formación, porque en Australia la formación es troncal, con lo cual las especialidades son más largas, con lo cual casi siempre hace falta un año o dos más para la mayoría de las especialidades. Pero si vienes como generalista y en el momento en el que me fui yo, aparte de hacer un examen tipo MIR de medicina general y un ECOE, tienes una limitación de donde puedes trabajar durante 10 años, tienes que trabajar en áreas de alta necesidad, donde hay falta de médicos. Además, tienes que pensar, Australia es un país enorme, del tamaño de Europa o de los Estados Unidos contiguos, continentales, con una población de 25 millones de habitantes, con lo cual 17 veces del tamaño de España, la mitad de la población, una densidad muy baja, la mayoría de la población concentrada en las ciudades de la costa este, pero en muchas comunidades rurales muy pequeñas, muy aisladas, con lo cual la medicina rural es una cosa que se incentiva y la mayoría de los médicos importados tienen que pasar un servicio de 10 años en medicina rural. Pero además, en la época en la que me fui yo a Australia, convalidar el título o sea, te convalidaban el título, pero luego tener un acceso a una plaza de R1 o el equivalente a R1 de interno no estaba garantizada, porque un poco como pasaba aquí cuando yo estaba en el CEM, o creo que sigue pasando, abrieron nuevas facultades, no tenían numerus clausus y el número de plazas de interno no se adecuaba al número de graduados, con lo cual se priorizaba a los graduados australianos y había poca posibilidad para los importados. Con lo cual, por una razón u otra, aunque me gustaba la clínica, empecé a hacer cosas no de clínica, de educación médica, tuve una plaza de profesor asociado en un par de universidades y al final me fui a Boston, como decía Carmen, a hacer un máster en salud pública, porque un poco aunque me gustaba la medicina clínica, de hecho era un friki de la hemato, también con el rollo de estar en el CEM y en instituciones estudiantiles, cada vez pues al final ganas más perspectiva de sociedad y de cambio a gran escala, con lo cual sí me interesa hacer salud pública, aunque luego el plan sería volver a clínica. Entonces me hice el máster de salud pública en Boston y eso sí que realmente me cambió la perspectiva completamente y decidí intentar hacer algo más en salud pública. Me volví a Australia después y también aleatoriamente, porque no sabía bien qué hacer, si volver a intentar la parte clínica o meterme a algo más distinto que utilizara una perspectiva más de salud global, de salud pública. Mi máster fue centrado en política sanitaria y gestión sanitaria y en un momento dado casi estaba haciendo entrevistas con las consultoras estas tipo McKinsey o BCG, porque mucha gente que estudia en Boston acaba ahí y la idea de meterme en la parte sanitaria con un poco de experiencia en el mundo privado que nunca había tenido me parecía ideológicamente complicada, pero probablemente profesionalmente interesante. Por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte al final no acabé ahí. Mientras estaba en ese proceso, un compañero de la facultad me puso en contacto con una organización aborigen que necesitaba alguien con formación en salud pública para hacer un análisis epidemiológico de un programa de control de sarna en Arnhem del Este, que es una región en el norte del país, o sea, Australia es como así, pues aquí, en la costa norte. Y me fui para 2 semanas a hacer un voluntariado de un programa de cribado y control de sarna, porque la sarna es un problema enorme en toda la parte norte del país. Hay condiciones determinantes de salud, la gente vive en situaciones de hacinamiento, con lo cual hay muchísima prevalencia de sarna. Además, le añades que, por desgracia, en gran parte de esas comunidades, el estreptococo grupo A es parte de la flora normal de la piel, con lo cual sarna más estreptococo grupo A, el ciclo normal es niños tienen sarna, niños tienen impétigo con enfermedad con estreptococo grupo A, enfermedad cardíaca reumática, reumatismo, y hay en algunas de las comunidades donde acababa hay un 10 o 15% de los niños en profilaxis secundaria contra fiebre reumática con inyecciones mensuales de penicilina benzatina, con lo cual programas de control de sarna acaban siendo bastante importantes. Me fui para 2 semanas, acabé ahí 6 semanas, trabajaba para un servicio de atención primaria aborigen controlado por la comunidad, que es una cosa
única de Australia, que está muy bien como modelo, porque habréis oído que hay unas desigualdades en salud enormes entre población aborigen y población general, depende de cómo cuentes y de las áreas. Hay una diferencia de esperanza de vida de entre 11 y 17 años entre población general y población indígena. En la zona donde vivía yo, con datos reales de muertes de los últimos 5 años, calculamos una edad mediana ¿cómo se dice? El tiempo de muerte, una edad mediana donde la gente se muere de 49 años para hombres, 52 para mujeres, con lo cual las desigualdades brutales. Pero lo que ya tienen desde hace 40 años es un sistema de atención primaria en el que el gobierno financia una organización aborigen, con lo cual hay provisión de atención primaria, además atención primaria muy 1978, declaración de Alma-Ata, o sea, muy holística, con servicios multidisciplinares, no necesariamente centrado en el médico de familia, pero con practicantes o trabajadores comunitarios aborígenes, enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas, todo, un servicio integrado multidisciplinario, pero controlado por la comunidad, o sea, que responde generalmente con un CEO aborigen y que responde ante una junta de los ancianos de la región. Con lo cual es un modelo que intenta romper un poco no solo los problemas de acceso que cualquier población desaventajada tiene a un sistema sanitario, sino también la historia muy cargada de desconfianza institucional que la población aborigen tiene hacia las instituciones blancas, incluido instituciones sanitarias que también formaron parte del robo de niños durante las generaciones robadas hasta la mitad del siglo XX, prácticamente. Con lo cual, estos sistemas, al ser controlados por la comunidad, tienden a emplear más gente local que otros. Donde trabajaba yo, el 50% de los empleados eran aborígenes locales. Pues la verdad es que ayudan a romper esa barrera, no solo de acceso, sino también de recepción de servicios de calidad. Anyway, donde iba es que este servicio para el que trabajaba yo, en una comunidad de 2.000 personas, a 700 kilómetros por aire, 1.200 kilómetros por tierra de la ciudad más cercana, en los últimos años había pasado de llevar una clínica en uno de los pueblos a controlar 3 clínicas más en uno de los, porque es una región de unos 100.000 kilómetros cuadrados, con unas 12.000 personas en total, pero muchas comunidades pequeñas de entre, bueno, algunas de 10, pero generalmente entre 300 y 1.000 personas. Y entonces este servicio había empezado un proceso de transferir los centros de salud de todas esas comunidades, de ser llevados por el gobierno del territorio del norte, que es la comunidad autónoma equivalente de la zona, a ser llevados por esta organización controlada por la comunidad. Pero no se habían reformado lo suficiente como para pasar de llevar una clínica a manejar un sistema. Entonces, yo, como venía de haber estudiado gestión de sistemas sanitarios y política sanitaria y todo ese rollo, hubo un momento en el que me reuní con el CEO y le dije, mira, creo que necesitáis, porque estaban reclutando un director médico de salud pública, y que era un cargo que hasta entonces había estado combinado. Entonces, hice un pitch al CEO de ahí diciendo, mira, creo que lo que necesitáis es un director de salud pública que se centre en reforma estructural, programas de población, salud de población, control del tabaco, todos esos temas, y esté centrado en eso, y luego tengáis un director médico que sea a tiempo parcial y que sea uno de vuestros médicos de familia más experimentados, que se dedique a la clínica, pero que y calidad del sistema y gestión de los recursos, o sea, de la ¿cómo se dice? Workforce, gestión de los médicos, pero separémoslos y trabajen en conjunto. Como siempre pasa al final con estas cosas, que es un poco de echarle morro y suerte. A la vez estaban intentando convencer a uno de los médicos que tenían, que llevaba ahí muchos años, a que cogiera el cargo, y él decía que lo haría solo si no tenía que hacer salud pública y se podía hacer a tiempo parcial y clínico a la vez. Con lo cual, yo, que en ese momento tenía 24 25 años, con un visado temporal o sea, niñato con visado temporal extranjero, diciendo, creo que tenéis que hacer esto, 0 posibilidades de que pasara.
pero su médico experimentado dice, yo solo lo hago si pasa exactamente lo que he dicho yo, al final, pues dijeron, vamos a probarlo. Entonces me quedé allí lo que iba a ser un año. Al año el médico mayor se fue, se jubiló y recomendó que juntaran los cargos una vez más, y con lo cual ya me quedé 4 años más con un cargo combinado de lo que llamábamos Chief Health Officer o responsable de salud de la región. Transferimos 3 clínicas más, con lo cual al final teníamos 6 clínicas y 7 con la del pueblo principal, 7 clínicas en la región, o sea, ya un sistema, nos integramos más con el hospital, teníamos un programa de formación de residentes, de atención primaria y de salud pública por el que se podía rotar, eso no sé cómo sigue ahora. Y la verdad es que fue muy interesante. Acabé 5 años ahí, es donde me acabé con ciudadanía. Antes de ciudadanía australiana me dieron ciudadanía Yolngu, que es la nación de esa zona. Es una de las zonas de Australia donde la lengua local original está más preservada, o sea, es primera lengua para la mayoría de la población, inglés. De hecho, la gente habla 1, 2 o 3 dialectos de la lengua Yolngu antes de hablar inglés, con lo cual el lenguaje también es una barrera de comunicación, con lo cual aprendí Yolngu, que fue muy, muy interesante, la verdad, una lengua completamente distinta de cualquiera que había visto antes. Pero después de 5 años ahí, la verdad es que estaba siendo un poco, ¿sabes? Se hace duro. Estás en una zona aislada de 25, al final entre mis 25 y 30 años, viviendo en medio de la nada, increíble profesionalmente, tanto desde el punto de vista de salud pública y clínicas a lo que se ve en cuanto a carga de enfermedad, mezcla de enfermedades tropicales con enfermedades crónicas. Es un entorno que realmente, dadas las desigualdades de salud y las enfermedades que se ven, es casi como de desarrollo, pero también en un país rico, con recursos y con capacidad y con acceso a nivel secundario y terciario, si consigues llegar ahí, de país rico, con lo cual es un contraste un poco extraño, porque el día a día en el terreno es un poco como el desarrollo en un entorno, un país de bajos medios ingresos, pero luego si movilizas bien recursos, si consigues atención política y hay esfuerzo, pues cuentas con los recursos de un país rico. Y la verdad es que pues muy interesante, muy duro también, porque es imposible reclutar, siempre hay falta de personal crónico, la gente no dura más de 2 meses. En las clínicas remotas el recambio de personal en 12 meses es del 200%, o sea, la mayoría de las clínicas, que muchas están llevadas por profesionales de enfermería, en 12 meses, de media, el personal cambia 2 veces entero, con lo cual es muy difícil conseguir continuidad, es muy difícil mantener programas, y luego estás lidiando pues con eso, niveles altísimos de enfermedad crónica, tuberculosis, enfermedad de Río Ross, que es una encefalitis vírica australiana, sarna, enfermedad reumática. Con lo cual, sí, un entorno interesante. Pero 5 años después, lo que aquí se llama el Chief Medical Officer, un poco como el Surgeon General en Estados Unidos, Australia tiene un médico jefe del Ministerio de Sanidad, que es como el médico jefe del país y es el principal asesor sanitario del gobierno. Pues el médico jefe me llamó para venirme a Canberra, aquí a la capital, a hacer una task force a corto plazo para un programa de control de sífilis, porque hay un brote de sífilis en todo el norte del país. Hay brotes de sífilis por todas partes, como en todas partes, pero la mayoría de los brotes de sífilis en poblaciones urbanas es en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, etcétera, mientras que en el norte estaba siendo principalmente jóvenes aborígenes heterosexuales, con lo cual estábamos viendo sífilis congénita y pérdida de embarazos, etcétera. Con lo cual se hizo un programa concertado, porque igual que en España, un modelo federado, comunidades autónomas, competencias transferidas, es imposible, es muy, muy difícil organizar un programa comprensivo, un programa bien estructurado a través de varias comunidades autónomas, con lo cual la Commonwealth, el gobierno federal, tenía ese proceso tenía esa función de intentar amalgamar, con lo cual dice eso. Al final acabé en el Ministerio de Sanidad
sacaron una plaza de concurso y acabé en el Ministerio de Sanidad el equivalente, los puestos no son exactamente igual, pero el equivalente a lo que sería aquí un subdirector general para salud indígena. Y es donde estuve ahí 1 año y pico, y luego COVID, porque es también otra diferencia. Hay más posibilidad de entrar y salir del sistema público de la que hay en España. O sea, alguien sin carrera funcionarial y sin quinquenios o cómo funcione, si apruebas un concurso que es principalmente en méritos en currículo y entrevista, no en examen, no hay exámenes en los concursos funcionariales, pues puedes entrar lateralmente sin haber estado en un órgano funcionarial antes. Por lo que entré de subdirector general en salud indígena, y luego, cuando la pandemia empezó en marzo de 2020, inmediatamente me pusieron a temas indígenas COVID, porque en general con cualquier patógeno respiratorio, cualquier pandemia, pues como siempre hay inequidad en salud. Las poblaciones de siempre son las que son las más afectadas, y en 2009, con la pandemia de 2009, la población aborigen tuvo mucho peores resultados que la población general, o sufrió mucho más que la población general, con lo cual hubo mucho esfuerzo con COVID para intentar montar algo con población aborigen, y como yo venía del sistema sanitario controlado por la comunidad, que tiene una red nacional y tiene una organización nacional que les representa, pues establecimos un sistema de trabajo conjunto, un comité con representación igual de gobierno federal, gobiernos de las comunidades autónomas y de los órganos sanitarios aborígenes nacionales y las comunidades autónomas, desde el día 1, desde el 5 de marzo de 2020, que se aseguró que todo lo que hacíamos en la pandemia tenía una perspectiva indígena, una perspectiva aborigen, incluyendo cosas que hicimos muy a lo bestia, como, aparte de cerrar las fronteras a nivel nacional, utilizamos poderes de bioseguridad por la emergencia sanitaria para cerrar entrada y salida de comunidades remotas aborígenes, a petición de las comunidades, pero utilizando los poderes extraordinarios federales con cargos de prisión de hasta 5 años si se rompían, para impedir la entrada o la salida al 26% del territorio del país, que eran las comunidades remotas cubiertas por esto. Pero la idea era que no hubiera COVID en comunidades aborígenes, o sea, supresión total. Y pasamos el primer año de la pandemia, la verdad, con muy buenos resultados. En Australia hubo no muchos casos, hubo una ola en Melbourne en junio, pero en general tuvimos 900 muertes a nivel nacional en todo 2020 y ninguna muerte aborigen. Solo hubo 150 casos en población aborigen en total en todo 2020 y no hubo ninguna muerte. Pero fue la primera vez que teníamos en Australia siempre se dice close the gap, cierra la diferencia, por la diferencia en expectativa en esperanza de vida y todo eso, pero esta fue la primera vez que teníamos un gap positivo. La población aborigen había tenido COVID 6 veces menos que la población general. Con Delta cambió, empezó a haber brotes en poblaciones aborígenes, porque ahí es cuando realmente el hacinamiento, la falta de capacidad de aislamiento por condiciones de vivienda inadecuadas, etcétera, significa que una vez que había COVID en una población aborigen se extendía muy rápidamente. Pero habíamos ganado tiempo, ya teníamos muchas cosas puestas en su sitio, como por ejemplo todas las clínicas de atención primaria aborígenes remotas tenían PCRs pequeñas con cartuchos que se utilizan fácilmente y te dan resultados en 45 minutos, con lo cual una clínica en medio de la nada a 10 horas en coche del hospital más cercano y que normalmente tardaría 5 días en tener resultados de una PCR, pues las podía tener a los 45 minutos, con lo cual se podía aislar o incluso evacuar, porque teníamos un sistema de evacuaciones a casos y contactos inmediatamente. Y luego ya, y además ya teníamos vacunas y la población aborigen se priorizó para el acceso a las vacunas, con lo cual, cuando ya empezamos a tener casos a lo bestia en población aborigen, ya teníamos vacunas para hacer ring fencing, para acordonar, y ya teníamos otros sistemas en su puesto, con lo cual al final los casos en población aborigen y la mortalidad en población aborigen ha sido equivalente a la población general, que para Australia es un positivo. Pero bueno, desde mediados de marzo me pusieron también para llevar todo el tema de COVID en atención primaria, porque las estructuras de control de pandemia que tenía el Ministerio estaban muy centradas en salud pública, en protección de la salud y en
trabajar con las comunidades autónomas para los hospitales también los llevan las comunidades autónomas, como aquí, como en España. Pero atención primaria es un sistema completamente, es un sistema curioso, es una especie de seguro universal que se llama Medicare, pero no es un seguro público porque no se paga de separado, sino que se paga del presupuesto general del Estado. O sea, que es como si fuera una especie de sistema general de salud, pero estructurada como un sistema privado, como un seguro público. Entonces, toda la atención primaria o la inmensa mayoría de la atención primaria es privada. Los médicos de familia son o ellos mismos autónomos o pequeños negocios o empresas que montan centros de salud y depende del modelo o hay copago. El seguro privado público cubre hasta aquí, luego en copago, o en muchas no hay copago y solo cobran lo que da el seguro público. Pero es un sistema privatizado y financiado directamente desde el Gobierno federal, con lo cual la coordinación de la respuesta en la atención primaria la tenía que hacer el Gobierno federal, que es porque es quien tiene los mecanismos de financiación, porque a nivel regulador no se puede hacer como en España, que mueves médicos de atención primaria o utilizas centros de salud para diferentes cosas porque son entidades privadas. Con lo cual tuvimos que montar 150 clínicas respiratorias pagando y creando un modelo nuevo para que gente con síntomas respiratorios pudiera ir a atención primaria, teniendo en cuenta que la mayoría de la atención primaria dejó de dar servicio cara a cara, pero gente que estaba posiblemente sintomática para necesitar algo más que un test, pero no tan sintomática o tan mal como para ir a urgencias. Entonces creamos esas 150 clínicas respiratorias donde la gente podía ir a través de atención primaria. Pasamos el sistema de pagos del seguro público a consultas remotas para que pudiera haber teleconsultas. Y desde mayo o así me pusieron de director general en funciones para llevar toda la respuesta COVID exhospitalaria, incluyendo la respuesta aborigen, la respuesta rural y todo ese tema. Y luego, desde enero de 2021, ya me ascendieron a director general y me dieron el programa de vacunación en atención primaria. Y en Australia, la mayoría del programa de vacunación se ha hecho a través de atención primaria. Empezamos con AstraZeneca, sobre todo, porque la podíamos producir localmente, manufacturar localmente, y Pfizer lo estábamos utilizando originalmente porque no teníamos mucho suministro, para poblaciones de alto riesgo, sobre todo en hospitales, etcétera. Y recordar que al principio de 2021 la autorización para Pfizer en neveras de vacunas normales en 2 a 8 grados era solo para 5 días. Si querías conservar la vacuna más de 5 días tenía que estar ultra congelada. Inicialmente 2 días, luego 5 días, con lo cual realmente no teníamos un buen sistema, dado que es todo privatizado y fuera del control del gobierno, no teníamos un buen sistema de atención primaria para usar vacunas de ARN, porque no podíamos suministrar a 10.000 centros de salud centralmente desde el sistema federal cada 5 días una vacuna que además teníamos suministro escaso, con lo cual AstraZeneca iba a ser la vacuna principal en atención primaria. Pero llega marzo, la Semana Santa de 2021 y TTS, trombosis, el síndrome de trombosis con trombocitopenia, y AstraZeneca empieza a caer en uso y claramente no puede ser nuestra vacuna principal porque la restringimos a gente mayor de primero 50 y luego 60 años. Con lo cual, un poco de ajuste, pero ya a partir de junio o julio ya tenemos buenos suministros de Pfizer y desde septiembre Moderna, con lo cual atención primaria ya se convierte en el principal vehículo de vacunación y al final el 65% del país se vacunó con atención primaria. Para octubre de 2020 ya llegamos al 80% vacunados y para final de 2021 y ya a finales de 2021 al 96% así. Y ahora ya estamos con cuarta dosis para mayores de 50 y de 30 a 49 también pueden recibirla, pero sin recomendación, y no hemos hecho una recomendación adicional para la ola con la que estamos ahora mismo. Carmen, al final me he enrollado muchísimo, con lo cual me voy a callar. Ahora mismo sigo con el mismo puesto, COVID atención primaria, COVID en población aborigen, y ahora ya todo el programa de vacunación, porque como es más pequeño, se ha unificado, con lo cual no solo la parte de atención primaria, sino también residencias de ancianos, residencias en discapacidad y toda la comunicación con las comunidades autónomas. Y aquí estoy, y me callo ya, perdón.
Jo, muchísimas gracias, Lucas. La verdad es que es súper interesante que con todo lo que has vivido y trabajado, que podrías estar horas hablando. Pero vamos a dejar también espacio por si alguien quiere preguntar, puede poner las preguntas en el chat o puede desilenciarse y hacer preguntas también.